Buen día, licenciado. Buen día, señoritas. Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, señoritas. Buen día, jóvenes. Mientras se observa ya el tema en Excel. Sí, licenciado. Ya, muy bien. A ver, una vez más. Sí, bien, podemos iniciar la clase. Hoy también la clase es importante porque vamos a considerar, siguen. Ya, ahora sí. Bien, decía que hoy la clase es importante porque similar a la elaboración de cuadro de distribución de frecuencias, podemos ya realizar la representación gráfica, ¿no? La representación gráfica en términos de estos cuadritos. ¿Está bien? Ya he ordenado, la clase anterior un poquito habíamos leído lo que correspondía a este subtítulo. A ver quién es. Ya, correcto. Aquí. Bien, entonces ya lo tienen en pantalla como 1.8 representación gráfica. Leeremos, ¿ya? Dice la elaboración de cuadros y gráficos estadística. Ya, ahora dice, la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos permite la presentación de la información. Estamos en la tercera etapa, ¿no? Si recordamos de forma correcta, estamos en la presentación de la información, ¿no? Su correspondiente interpretación y análisis del comportamiento de una variable, cuantitativa o cualitativa. Observen que simultáneamente vamos a considerar la tercera y cuarta etapa, ¿no? Tercera y cuarta etapa decía, en la tercera etapa, la presentación de la información, y en la cuarta etapa, la interpretación y análisis del comportamiento de una determinada variable. Esta puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Está bien? Vamos a ir por separado. Primero, en I, variable cuantitativa porque es la más importante en esta parte de gráficos, ¿no? Considera variable cuantitativa discreta y continua. Se puede considerar las dos de forma simultánea. Y las gráficas de uso más frecuentes son estas tres: el histograma, el polígono de frecuencias y el polígono de frecuencia absoluta acumulada, o también se llama ojiva, ¿sí? También se llama ojiva, y muchos conocen por este nombre porque suele confundirse con la anterior, ¿no? Polígono de frecuencia, ¿no? Entonces, en los ejercicios que vamos a hacer dice histograma, polígono y ojiva, más pequeño, ¿ya? Entonces, repito, vamos a considerar variable cuantitativa en primera instancia. Y repito, las gráficas de uso más frecuentes son el histograma, el polígono y la ojiva. ¿En qué consiste el histograma? ¿Cómo les digo? Estas condicionantes que están de rojito incluso sirve para hacer de forma manual, ¿no? Si en este momento no tenemos Excel, ¿no? Podemos, o estamos en, ¿qué tal? Clase presencial en pizarra. Puedo construir estas tres gráficas haciendo uso de estas condicionantes. Porque en Excel hay un cuadrito, hay una disposición que nos permite directamente acceder a una de estas gráficas. ¿Ya? Entonces es preciso también que conocer, ¿no? Conocer las condicionantes para cada una de las gráficas si queremos hacer de forma manual. ¿Está claro? Bien, vayamos con la primera, con el histograma. Histograma, ¿dónde qué pasa? Histograma. Gráfica constituido por una serie sucesiva de basas o rectángulos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a considerar en el planito cartesiano? Específicamente en el primer cuadrante, vamos a considerar sobre el eje X los intervalos de clase, ¿no? Sobre el eje
eje X los intervalos de clase. Y sobre el eje Y la frecuencia absoluta F sub I. Me olvidaba. Coloquen, por favor, si tienen a la mano la hojita y el bolígrafo, para el histograma sobre el eje X los diferentes intervalos de clase, los I sub I. Y sobre el eje Y la frecuencia absoluta F sub I. Para el histograma. Para el polígono de frecuencias, sí, está bien. Para el polígono de frecuencias, mejor todavía, ¿no? Si la variable está agrupada en intervalos de clase, porque eso se considera mejor, la gráfica tiene sobre el eje X las marcas de clase, ¿no? Estarán observando, por eso he colocado eso aquí. Sin embargo, si estamos considerando estas condicionantes de rojito para hacer de forma manual, en Excel también se cumple. Sí, pero Excel nos facilita el cuadrito que les decía, donde podemos acceder directamente a las gráficas. Pero en la explicación también les voy a mencionar, ¿no? Que sobre el eje X deben estar las marcas de clase y sobre el eje Y la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta en el polígono y frecuencia absoluta en el histograma. No hay por dónde perderse. Y en la ojiva, observen, en la ojiva, ¿qué vamos a considerar? Dice, he anotado lo más importante, gráfica que considera el límite superior de cada intervalo de clase con altura la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo. Por eso aquí dice, ¿no? Polígono de frecuencia absoluta acumulada. En cambio, la anterior es la simple, ¿no? Pero sin embargo, he colocado gráfica que considera el límite superior de cada intervalo con altura, dice, la frecuencia absoluta acumulada. Por tanto, sobre el eje X, esa situación. Intervalos de clase, límite superior. L sub I de cada intervalo de clase. Importante. Por eso les pido que se anoten estas condiciones que están de rojito. Sobre el eje X, intervalos, sobre el eje X vamos a representar los intervalos de clase. Solamente el límite superior, ¿no? L sub S de cada intervalo. Y sobre el eje Y vamos a considerar la frecuencia absoluta acumulada F sub I. Hasta ahí alguna preguntita. ¿Ya? Esto vamos a hacer, tanto podemos hablar aquí. Estas tres gráficas, las de uso más frecuente, las podemos hacer observar para este primer ejercicio, para una distribución simple, para datos no agrupados también se llama, ¿no? En cambio, el cuadrito tipo 2, donde aquí, el cuadrito tipo 2 es para una distribución en intervalos de clase o datos agrupados, ¿no? De esa forma vamos a ir conociendo para los temas siguientes, para los indicadores. ¿Está correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? Tenemos que entender hoy día porque podemos hacer ya sea de forma manual, pizarrón marcador, cuaderno bolígrafo para los estudiantes, o podemos acceder, ¿no?, a esta herramienta de Excel, en la cual, repito, vamos a tener un cuadrito donde directo nos va a dar las gráficas. Pero ¿qué gráfica van a elegir? Ahí no está el nombre, no dice histograma, no dice polígono de frecuencia, no dice ojiva. Entonces, ¿quién les va a dar idea? Lo que está de rojito, ¿ya? Lo que está de rojito. Enseguidita vamos a desarrollar. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para variable cuantitativa. Por favor, tienen que hablar, ¿ya? Si no, pienso que están durmiendo o quizás están en clase pero han salido, no sé. ¿Está claro, señoritas, jóvenes? Sí, Licen. Ya, muy bien, señoritas. ¿Y los jóvenes? Hoy pura chicas. Sí, Lice. Ya, excelente, muy bien. 2i, variable cualitativa. Esta variable cualitativa también es bien importante y considera el único diagrama importante, el diagrama de sectores o la torta, ¿no?, que frecuentemente se observa después de las elecciones, ¿no? Elecciones para presidente, para gobernador, para alcaldías, se observa, hacen uso de este diagrama de sectores para mostrar, ¿no?, el comportamiento de una determinada variable. Pero, sin embargo, dice gráfica expresada en un círculo. Esta partecita, señoritas, jóvenes, es para realizar de manera manual, analítica. Sin embargo, en Excel es súper sencillo.
¿Ya? Entonces, puedo pedirles cuidado en el examen que me envíen. ¿Qué tal regresamos a clases presenciales? Si queremos hacer en Excel, cada uno tendría que tener su computadora, ¿no? Imprimir y entregar, ¿no? Es un poquito para más tiempo. En cambio, podemos hacer de forma analítica, de forma, como les digo, manual, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? El diagrama de sectores es aquella gráfica que está expresada en un círculo, ¿no? En un círculo, dividido en sectores circulares. De ahí viene el nombre. Círculo dividido en sectores circulares y la medida del ángulo de cada sector circular es proporcional a la frecuencia absoluta. Aquí, ¿qué me ha pasado? No sé. Proporcional a la frecuencia. Ahora sí. Proporcional, ¿dónde estamos? Ahora sí. Gráfica de un círculo dividido en sectores circulares, ¿no? Y cada sector circular, perdón, el ángulo de cada sector circular es proporcional a la frecuencia absoluta. Siguen ingresando. Proporcional a la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya hemos considerado, ¿ya? La gráfica, la representación gráfica para cuantitativa y para cualitativa. En realidad son 4 gráficas, ¿no? El histograma, el polígono, la ojiva y la torta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, listen. Ya, entonces, No, licenciado. no sé si se han anotado a manera de agilizar nuestras gráficas. Pueden colocar histograma, eje X y sub Y, eje Y, F sub Y. Para el polígono, eje X, marcas de clase, eje Y, nuevamente la absoluta. Para la ojiva, eje X, el límite superior de cada intervalo. Sobre el eje Y, la absoluta acumulada. ¿Ya? En realidad, estas son las condiciones para ingresar a X. Y en la cualitativa, para el diagrama de sector separado para la torta, no hay problema. No hay problema. Es proporcional, aquí me faltaba, es proporcional, ahora sí, a la frecuencia absoluta. Excelente. Bien, entonces podemos pasar a los ejercicios. ¿Ya? Esto ya hice, puedo borrar, atiendan. Las 3 lo vamos a borrar. ¿Ya? Dice, antes borraremos. Perdón. Esto, ubicamos ahí, vamos a inicio, a borrar, borramos todo. ¿Ya? Esta también vamos a borrar. Vamos a borrar. Mejor es así, ¿no? Inicio paso por paso. A borrar, borramos todo. Y también vamos a borrar la tercera gráfica. Inicio, vamos a borrar, borramos todo. Excelente. Entonces, estamos en una distribución simple, ¿no? Por favor, quiero que atiendan, estamos en una distribución simple. Y este es el cuadrito que ya conocemos, ¿no? La variable no está en intervalos de clase. Posteriormente, a partir del tema siguiente, vamos a decir distribución datos no agrupados. En cambio, esta es datos agrupados en intervalos de clase. Esa es la diferencia. Sin embargo, también hemos hecho, no sé si se acuerda, para cualitativa, hemos determinado, teníamos la absoluta, la acumulada, relativa, su acumulada, la porcentual. ¿Habrá marcas de clase? Por favor, tienen que contestar. No hay, Liz. Ya, no hay. Por tanto, si no hay marcas de clase, ¿qué gráfica no es posible realizar aquí? Entonces, para eso les digo que debían anotarse. Para eso, no es para molestar. Bien, entonces, nuevamente, es una distribución simple. En muchos textos dice distribución de datos no agrupados, ¿ya? Ejemplo, los siguientes datos corresponden a la edad de 25 niños de la unidad educativa Bolivia. Elaborar cuadro de distribución de frecuencias y su correspondiente grado. Ya. Elaborar cuadro de distribución de frecuencia, ya lo tenemos. Y su correspondiente grado. Aquí entonces se pide la gráfica de el histograma, ojiva y diagrama de sectores, ¿no? Siguen ingresando diagrama de sectores. Entonces les decía, como no hay marcas de clase,
No hay marcas de clase. No podemos construir pues el polígono de frecuencias si no hay marcas de clase. Entonces, precisamente aquí estoy indicando el histograma, la ojiva y el diagrama de tortas. Bien. Aquí vamos a construir la gráfica, inciso A, histograma. Ahora, ¿qué vamos a considerar? Pueden mencionar, para eso les decía, ¿no? Sin embargo, vamos a verificar, ¿ya? Atienda. Dice para el histograma, yo ya sé, ¿no? Para el histograma sobre el eje X, los intervalos de clase, o el valor de la variable. Y sobre el eje Y, la frecuencia absoluta. Entonces aquí posicionamos y vamos a sombrear esos datos. Nos vamos a insertar, a buscar gráficos, ¿no? Y aquí lo que les decía, ya nos muestra, este es el cuadrito de Zoom, toditas las gráficas. Observen, está el histograma, está el polígono, está la ojiva y está la torta. Es Windows 10, ¿sí? Entonces todos deben tener. Y esta es también el histograma, pero de forma horizontal. Muy poquito se utiliza esta. Esta se utiliza para interpretar el comportamiento de la variable. Vean, no es necesario. Solo vamos a verificar lo que vemos condicionado. Entonces, ¿qué necesito para el histograma? Esta es que es la primera gráfica, ¿no? Aquí tenemos, similar. Identificamos y aceptamos, ¿no? Y aquí tenemos, ya tenemos esta. Podemos hacer ahora una serie de operaciones, ¿no? Mover, ahí llevar al lugar que corresponde, ¿no? Esa operación estoy haciendo. Perdón, así, ¿ya? Un poquito más a la izquierda. Ahí, correcto. Ese es el histograma para esta distribución. ¿Hasta ahí está claro? Por favor, hablen. ¿Qué hemos dicho sobre el eje X? Los diferentes intervalos o el valor de la variable. Sobre el eje X tenemos el valor de la variable, la edad en años, 5 años, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y sobre el eje Y tenemos la frecuencia absoluta. Ejemplo, esta está la más interesante. Existen 3 niños de 9 años. Aquí existen, en la edad de 9 años solo tienen 3 niños. ¿Sí? Pero sin embargo, hacemos clic dentro de la gráfica, podemos ahora adornar, ¿no? Podemos adornar aquí título, no, aquí corresponde, ahí corresponde, perdón, ahí corresponde de esa manera, encima del gráfico, ahí. ¿Qué variable estamos utilizando? Indiquen. ¿Cuantitativa? No, específico, señorita, está bien, pero ¿cuál es la variable? ¿Está en el cuadrito? ¿Qué variable estamos utilizando? ¿La edad, licenciado? Excelente. Entonces haremos así con mayúscula. La edad. Ya tenemos indicada la edad. Luego dice, podemos ir ahí mismo, dice, aquí podemos, ¿no? Dice títulos de los ejes, dice. Podemos colocar el eje sobre el eje X, perdón, lo que corresponde sobre el eje X y lo que corresponde sobre el eje Y. Entonces podemos identificar ahí. Eje primario, horizontal, dice. Horizontal. Estamos sobre el eje Y. ¿Y qué vamos a colocar ahí? Perdón, ¿qué vamos a colocar ahí? Ahora sí. Frecuencia absoluta. Muy bien, joven. Ya mejor les anotaré, caramba. Si no van a hablar, ya. ¿Qué apellido, joven? Pairumani Flores. Ani Flores. Sí. John Eric. John Eric, siempre participas, ¿no? John Eric. Muy bien. Entonces, con esa opción, vamos a colocar el nombre del eje X en nuestro gráfico. ¿Qué va a representar? Decíamos frecuencia. ¿Qué más vamos a colocar? Absoluta. ¿Correcto? Ya tenemos. Perdón, esto está mal. Ya, ahora sí. Frecuencia. Así es. Absoluta. Ya, ¿correcto? Y sobre el eje Y, ¿qué vamos a colocar?
Los intervalos de clase, licenciado. Muy bien, pero señorita, no tenemos aquí intervalos de clase. ¿Qué ¿Serían colocamos? los valores de las variables? Ya, pero ya, así entonces haremos. Valor, perdón, ¿qué pasó? Dice, ya, ahora sí. Valor de la variable. Excelente. Entonces lo puedo borrar. Muy bien, valor de la variable. Viene a ser la variable x. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, veremos qué ha pasado. Vertical era. Y se borra. ¿Por qué se borra? Lo mismo aquí ya habíamos colocado. A ver, vamos a intentar. Esta es... Debe ser que está muy pequeñito, dice. Puedo entonces, ay, excelente, entonces un poquito más. Así tienen que ayudar, pues, señoritas. Ya, entonces, ya hemos extendido. A ver, iremos el título sobre los ejes. Ahora sí. El vertical primero miremos, ¿ya? Ganaremos tiempo. Así vamos a colocar. Frecuencia absoluta. Ya, entonces los demás, esta parte, ya es para mucha paciencia, ¿no? Ahora ojalá no se borre. Ya, ahora sí no se borrará. Para el eje vertical, horizontal ahora. ¿Se ha borrado? Licenciado, no tiene que quitar la marquita del título de eje. Ya, a ver un momentito, entonces, señorita, me va a ayudar. Era, ahora sí. Entonces, esta era, vertical era, ¿no? Nada, igual. A ver un momentito, títulos del eje. ¿Qué pasa? Licenciado, ahí déjelo porque aparecen los dos. Si lo hace un clic en títulos de eje, ya aparece en el eje X y en el eje Y. Sí, pero... ahí Ahí. clic. Ya. Listo, ahora puede escribirlo y ya no se va a quitar. Ya, entonces aquí va a ser frecuencia. Ya. Y esta que está de más borramos. Ya, ahora aquí. Sí, licenciado. Ah, ya, excelente, señorita. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ya, ahora sí. Entonces aquí, ¿qué hemos colocado? Valor de la variable. ¿Y cuál borramos? Esta borraremos, ¿ven? Exacto. Esa vamos a borrar. Valor. Muy bien. ¿Qué apellido, señorita? Pues ayúdame. Aquí está Micaela. Ya hemos colocado el título del tema con esta opción, ¿no? Se generaliza como etiquetas, ¿no? Tenemos el título de la variable, ¿no? Lo que representa el eje Y como frecuencia absoluta, lo que representa el eje X como valor de la variable. En los ejercicios que nos conviene realizar, aquí va a venir intervalos de clase, ¿no? Y bien clarito estoy mostrando, en lugar de los intervalos de clase, aquí tenemos el valor de la variable. Los de 5 años, los chiquitos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. No son intervalos, es una distinción simple. Y sobre el eje Y, el número de años. ¿Qué pasó? Ya, un momento. Ahora sí está bien. ¿Ya? Entonces, sobre el eje Y tenemos el número de años de cada uno de estas personas. ¿Está bien? Ya. Ya esto es. Podemos seguir, ¿no? Con esa etiqueta. Esta es la que me gusta. Esta. ¿Ya? Ahora observen. Observen. 4, siempre de arriba hacia abajo. 4 niños tienen la edad de 5 años. ¿No? 7 niños tienen la edad de 7 años. Y eso se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, la última, solo un niño tiene la edad de 10 años. Podemos seguir adornando, ¿no? Hay diferentes formitas, observen.
podemos llevar con fondo negro, ¿sí? Entonces, mucho depende de la persona que lo está realizando la gráfica. ¿Está correcto? Aquí lo dejaremos, ahí lo dejaremos. ¿Está bien? Ya sabemos el histograma. Ya solo aquí un poquito me equivoqué, ¿no? No es pulsar dos veces. Ya. Podemos pasar, ¿qué dice? Histograma ojiva. No corresponde el polígono porque no hay marcas de clase. La pregunta, para la ojiva. ¿Qué necesitamos para la ojiva? Por eso les dije, anótense. ¿Qué necesitamos para la ojiva? No voy a mostrar esa parte. Intervalos de clase ¿Ya? y frecuencia absoluta o valor de las variables. Ciertas frecuencias absoluta acumulada. Excelente. Aquí están, chicas, señoritas, para la ojiva. Dice límite superior, ¿dónde? Esta, ¿no? Límite superior y la acumulada F sub I. Entonces, como no tenemos intervalos de clase, no hay límite superior, trabajamos con los mismos valores. Y esa ya tengo aquí, ¿no? Para ganar tiempo, he copiado aquí. ¿Qué tal? No sé si me van a entender. Se presenta el límite superior de los intervalos de clase, pero no estamos en ese caso. Estoy considerando las mismas edades, pero con la acumulada. Viene a ser esto, ¿no? Y observen, está correcto. Entonces, ¿qué dice para la ojiva? Lo mismo, ahí haremos. Vamos a sombrear esas dos columnas. A ver, antes. Estoy construyendo la ojiva, ¿ya? ¿Y qué vamos a colocar sobre el eje X? El límite superior de cada intervalo de clase. Aquí no tenemos en términos de intervalos, por tanto, se mantienen estos valores, ¿no? Y su parejita va a ser la acumulada, esta, ¿ya? Entonces, he copiado, ya tengo esa acumulada. Entonces, vamos a sombrear hasta ahí y vamos a ir a insertar gráficos. Vamos a ir a insertar gráficos aquí y observen lo que les decía, ¿no? Viene a ser el histograma, ya nos ha salido de otra forma, es su horizontal. ¿Cuál de estas dos creen que es la ojiva? ¿Cuál de estas dos será la ojiva? Para eso, ¿no? Debemos conocer las condiciones que vamos a hacer. Esta es la ojiva. ¿Saben qué es? Así de manera una idea general, la ojiva aparenta ser una campanita, ¿no? Una campana, pero en este caso, lo más específico es la mitad de una campana. Entonces, vamos a conocer y aceptamos, ¿no? Esa es la ojiva. Ahora puedo lo mismo, perdón, vamos a ordenar al ladito de sus datos, ahí casi a la misma. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Ya, muy bien. Esta es la ojiva. Pero ¿cómo interpretamos? ¿Qué habíamos dicho? Ya, no sé si me entienden. Para la edad de 5 niños, su acumulada es 4. Entre 4 y 6 está 5, con altura 4, ¿no? O sea, casi cercano a 5. Esta más exacta, ¿no? La edad a niños de la edad con 10 años, su acumulada es 25. 10 sobre el eje X, 25 la altura, ¿no? Que viene a ser la acumulada, ¿no? Entonces estamos construyendo la ojiva. Lo mismo podemos adornar aquí, donde, ahí, ¿no? Perdón. Exacto. Daremos el mismo nombre, nos apuraremos, el mismo nombre de, ¿qué variable era? Ventas. Ya. Perdón, no era ventas, ¿qué era? Edad. ¿Ya? Luego, a ver, vamos a identificar también el nombre de los ejes, o finalmente esta vez para tener mejor idea. Ahí está, ¿no? Ahí está para interpretar mejor si niños o para la edad de 10 años su acumulada es 25.
la mayor altura. Y si nosotros, es la mitad de una campanita, si nosotros, ¿no? Reproducimos la parte simétrica del lado derecho, por eso les decía, aparenta ser una campanita. En el cuadrito de las elecciones, entonces tienen que ser ese color. Y observen, aquí tenemos la edad sobre el eje X, o los intervalos de clase, y sobre el eje Y tenemos la altura, les vemos, que representa la frecuencia acumulada. ¿Correcto? Entonces, podemos, entonces, ahora sí, ¿ya? Aquí, ¿qué se presenta? Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, señorita. Ya era, sí era, ¿no? Frecuencia absoluta. Exacto. Sobre el eje Y estén pensando. Valor de la variable. Muy bien. Ahí. Decíamos valor de la variable que está en edad, ¿no? Nada, no escribe. ¿Qué pasa? Y ahí está, ahí está. Valor de la variable. Exacto. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Aquí lo mismo, ¿no? No tanto esta, sino la anterior. Casi son similares. Hay una que está en ese cuadrito. Esta podemos colocar fondo azul. Observen. Esa. Para interpretar mejor. ¿No? Sin embargo, esta es. Aquí cuando estemos en datos agrupados, vamos a colocar intervalos de clase. Bien clarito nos va a mostrar los intervalos de clase. En este caso son, ¿cómo hacemos? A ver, son los valores de la, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Sobre los valores de la variable, las edades, el número de niños y su acumulado. Finalmente, vayamos al diagrama de sectores. Para el diagrama de sectores, les decía, no hay mucho problema, porque solamente vamos a considerar estas dos columnas. Estas dos. ¿Ya? Entonces, perdón, vamos a aquí. Ahí haremos. Ahí vamos a sombrear la edad, valor de la variable y el número de niños. Vamos a la opción insertar gráficos. Esta. O podemos, a ver, podemos ir directo aquí o a esta. No hay problema. Si vamos a la segunda para aprender mejor, tenemos esas tres opciones. En 3D es mejor, ¿no? La mejor. Esta puedo presionar, ahí hago clic y me da el porcentaje. ¿Ya? Entonces, igual puedo llevar al lugar que corresponde. Ahí creo, ¿no? Un poquito más abajo. Más, a ver, por favor, un momentito. Ahí. Ahora sí. Perdón. Ya tenemos, ¿no? Y cuando estemos en la gráfica de diagrama de sectores, siempre va a estar expresado en porcentaje de ceros. Y si está bien en la torta, la sumatoria de estos sectores circulares debe reproducirnos en 100%. ¿Sale? Aquí tenemos cuánto. 42, 50, 60, 70, 80, 89. A ver, por favor, ¿me ayudan? Va a ser 20. Sí, sale 100. 60. Excelente, 100, ¿no?
Eso es lo primero que deben verificar. Y lo mismo con esta opción para colocar el título del gráfico. Ahí tienen en el centro, pueden colocar ahí, o hay más opciones que viene a la derecha. Eso todavía no. Eso todavía no. ¿Cómo se usa? Ya. Ahora sí, ya. Entonces, podemos colocar, decía, el título del gráfico. Vamos. Encima del gráfico. Y aquí correspondía a la edad, ¿no? La edad de los niños de este establecimiento. La edad, ya. Luego podemos, lo mismo, ¿no? Podemos ir con etiqueta de datos. Ya lo hemos aquí, externo interno, externo, ahí, o de esa forma, ¿no? Y aquí en el lado derecho está especificando cada uno de los sectores circulares. A ver, hay algo más aquí, por favor. Hay uno en 3D, pero interesante, aquí no lo tengo. No hay. Separa estos sectores circulares. ¿Alguien me puede ayudar? Repito, separa estos sectores circulares y es más visible para la... Ahí estamos. No, porque estoy en 3D, ¿no? En 3 dimensiones. Por tanto, quiero separar estos sectores. ¿Alguien me ayuda? ¿Dónde estará esa opción? No, ¿dónde es ese? Ese es hacia afuera, fondo negro. Esta es cuadriculada. No hay. Hay uno interesante que separa estos sectores circulares. ¿Cuál estábamos? No estábamos ahí, ¿no? ¿Cuál estábamos ahí? No, tampoco. ¿Dónde estábamos, señoritas? Jóvenes. Sí, creo que estábamos. Ya, observen la indicación de cada sector circular. Ahora ya no está en el lado derecho, está en la parte inferior. Bien, preguntas. Esto, perdón. Ya. Hemos construido el histograma, la ojiva y el diagrama de sectores, y no el polígono, porque no hay marcas de clase. ¿Alguna pregunta? Hablen, señoritas jóvenes. No le hice ninguna Ya, pregunta. algo, si no quieren, pueden colaborar, ayudar. ¿Qué otro adorno, qué otra etiqueta más podemos colocar en cualquiera de las 3 gráficas? Muchos ya sabemos, ¿no? Saben manejar, tenemos conocimiento, solo tal vez el nombre y la condicional, reconocer, ¿ya? ¿No hay preguntas para pasar al ejercicio siguiente? Por ejemplo, aquí, ¿qué representa este color, el mejor color celeste? ¿Qué representa la opción 5? No es opción, ¿no? La opción celeste, ¿qué representa? Para la interpretación. ¿Nadie? Sería, licenciado, que la edad de 5 niños representa el 20%. Representa el 20%. Y la edad de 10. No hay eso, ¿no? Entonces, estas notaciones representan la posición de los sectores circulares.
la 1, el 11%. ¿Sí? Pero ¿qué es el azul? ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Repito, la sumatoria de estos sectores circulares, 100%, está excelente, es el 100%. Entonces, en las otras opciones, vamos a identificar esa situación, ¿ya? Aquí creo está. Títulos, etiqueta de datos. Aquí debe estar. No, no está ahí. Entonces, aquí. Tampoco. No, esas son las distintas gráficas. Peor aquí. Aquí, categorías. Solo nos indica el color, ¿no? De cada sector, perdón, de cada sector circular. Creo estábamos. El color de cada sector, el azul de 1. Y si relacionamos con... Licenciado, ¿sí? en la parte del gráfico, en la parte inferior, está enumerado correlativamente, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿No debería ir los datos de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, licenciado? Tal vez así vamos a encontrar. Sí. Entonces, buscaremos aquí título, datos, etiqueta, leyenda. A ver, leyenda, creo que está. Derecha, izquierda, no, no está. Entonces, aquí debe estar. Nada. A ver. Ahora sí. Aquí. No. Ahí está. ¿Cómo identificamos? Título de etiqueta de datos. Ahí. Etiqueta centro. Lo mismo, más opciones. Contenido de la etiqueta, valor, nombre, valor, porcentaje. Tenemos porcentaje. Tampoco no está. Seleccione valor, dice. Esa, ¿no? ¿Está? No, el valor de más abajo. Ese. Ah, ya, excelente. No, entonces, ¿cómo vemos? Excelente de la señorita. ¿Qué apellido? Chambilla, aquí espera. Muy bien. Chambilla. Dice tu nombre. Shari. S-H-A-R-Y. Perdón, me repite. S-R-A. S-H-A-R-Y. S-H. Ya, S-H. A. Ya. R. R. Y. Ah, ya. Ya, muy bien. Ya, excelente lo que dice la señorita, ¿no? ¿Cómo podemos, nos apuraremos? No, tampoco. ¿Cómo podemos? A ver, aquí, ¿cómo interpretamos? Aquí está, aquí tenemos la edad de 5 años, buscamos 5. Este creo que es la edad de 5 años, tenía solamente un niño. ¿Cómo era? ¿Alguien me podía dictar aquí la absoluta? ¿Cómo era? Perdón. Ya, ahora sí. Nada. Edad de 5 es 4 niños, dice. Sí, un momentito. Va a ser más sencillo. Estamos. Allá. Esta conviene. Por aquí pegaremos. Ya, ahora sí. Entonces, ya, ¿alguien? Ahora sí. ¿Cómo interpretamos? Lo que decía, ¿no? Si esta región, este sector circular, ¿cómo interpretamos? La edad de 5 años. Representa el 11%. ¿Y dónde estamos con esta frecuencia? Ah, perdón.
Entonces, está asignando a los sectores circulares en este sentido, la región 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el componente siguiente es la edad, ¿no? Lo que decía la señorita. Para este sector circular, ¿cómo vamos a leer? El primero. Pero Lisa, está mal porque en el cuadro de distribución de frecuencias, a la edad de 5 años representa el 16%. No. Claro, correcto, hay esa diferencia. Pero el porcentaje, por eso les decía, el porcentaje para verificar en la torta, no es en el cuadrito. En la torta debe sumar el 100%, ¿no? Y teníamos estos mismos porcentajes. A ver, por favor, rapidito. 22 más 11 más 13 más 16 más 18 más 20 debe ser el 100%. En la torta estamos analizando, ¿no? Como cada sector. Sí, es ya, entonces, en la primera región, 5 niños representan el 11%. En la segunda región, niños de 6 años, el 13%. En la tercera región, niños de 7 años, el 16%. Y así sucesivamente. En la gráfica estamos hablando. En la gráfica. Ya. Entonces no nos hemos quedado, hemos considerado esas tres gráficas. Pasamos al siguiente grupo. Esta es la más importante. ¿Ya? También puedo, aquí sí, las 4 gráficas nos va a pedir. ¿Ya? Borraremos, nos apuraremos. Esta vamos a borrar de esa forma. Ya, esta borramos. Y ustedes van a hacer ahora. Inicio, borramos. Y borramos, esta sí es de polígono. Entonces ya pueden distinguir en ese cuadrito la gráfica entre polígono y ojiva, ¿ya? Vamos a borrar. Ahora sí, ya. Entonces, dice, para esta distribución, datos atiende. Cuadro estadístico tipo 2 considera datos agrupados en intervalos de clase. ¿Y qué nos dice el ejemplo? Los siguientes datos corresponden a los 25 ingresos de la empresa activa. Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias. Ya tenemos el cuadro de distribución. Se pide gráfica, histograma, polígono, ojiva, y aquí podríamos saber, vamos a agregar la torre. Ya, vayamos por el primero. Aquí podemos, ya, así haremos. Inciso A, muy bien. ¿Qué vamos a determinar? Ahora sí, por favor, participaremos. ¿Cómo determinamos? ¿O qué considera? ¿Qué considera? Intervalos de clase y frecuencias absoluta, licenciado. Muy bien, ya. Ahora tiene, sí. A ver, les indico. Sobre el eje X, nuevamente repito, sobre el eje X, intervalos de clase. Y sobre el eje Y, la frecuencia absoluta, ¿no? En algunos casos, a ver, haremos como en este caso, perdón, aquí vamos a realizar la gráfica. Ya sombreamos los datos, vamos a insertar, nos vamos a gráficos, y aquí ya tiene, ¿sí? Pero observen que la gráfica está, a ver, vamos a hacer un clic, y vamos a aceptar, y observen, la gráfica no está muy clarita, ¿no? Sale barras para el límite inferior, límite superior. Y es un poquito difícil de interpretar. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar? Vamos a borrar esta gráfica. Exacto. Y solamente vamos a considerar el límite superior. Observen, límite superior. Allí, 2 formitas incluso vamos a hacer. Vamos a insertar, vamos a ir a gráficos. Ahora sí, esta. Y hacemos un... Entonces, vamos a posicionar de forma correcta. Estén buscando preguntas. Ahí, excelente. Lo mismo, ¿no? En el intervalo ya podemos solamente considerar en términos de rectángulos independientes para cada intervalo de clase o basitas para cada intervalo. En el intervalo solamente se lee los límites superiores. En el primer intervalo, hasta 7, tenemos ¿cuántas? 3 es la frecuencia, ¿no? En el siguiente, en el intervalo hasta 11, tenemos 6, ¿no? ¿Qué era la variable?
haya ingresos, ¿no? Entonces, en el intervalo 11-15 tenemos ¿cuántos? 9. 9 ingresos, que es la mayor parte. En el intervalo de, aquí estamos, de 15 a 19 tenemos 5 ingresos. Y en el último intervalo de 19 a 23 tenemos 2 ingresos. Y efectivamente se da esa situación, ¿no? Esa ley. Lo mismo podemos ir ahí y colocar los títulos, ¿no? Ahí. No, aquí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Encima del gráfico, sí es importante. ¿Qué variable estamos manejando aquí? Ingresos, licenciado. Muy bien, ingresos. ¿Ya? Ingresos. Ya. Luego, aquí, ahí mismo podemos ir a identificar los títulos sobre los ejes, ¿no? El eje horizontal y el eje vertical. Lo que más interesa es esta, ¿ya? Lo que más interesa es eso. Ahora sí, lo que decías antes. En el intervalo, ahí, en el intervalo 3-7 tenemos efectivamente 3 ingresos. En el intervalo de 7 a 11, o simplemente en el intervalo 7 a 11 tenemos 6 ingresos. Y en el tercer intervalo de 11 a 15, efectivamente se está mostrando la totalidad de los ingresos 9. En el siguiente 5 y en el último 2 ingresos, ¿no? Entonces podemos, con etiqueta de datos, que nos va a mostrar eso. Ya está un poco cuadriculado. Este es mejor todavía. Entonces lo primero es ahí, ¿no? Ahí en colocar a ver, iremos. Hemos colocado el título del gráfico. Aquí podemos ir, ¿ya? Ahí iremos y vayamos con el horizontal. ¿Qué vas a presentar ahora? Ahora sí pueden indicar. Frecuencia absoluta. Muy bien, joven, muy bien. Nos va a hacer la frecuencia. Y sobre el eje Y, creo que se va a perder, ¿no? Valor de la variable. No. Intervalos de clase. ¿Por qué se pierde? Ya, ahora sí. Ya era. ¿Está bien? Frecuencia absoluta. Esa cosa. Muy bien. Y en el vertical, ¿qué habíamos dicho? Ahora sí podemos especificar biencito, ¿no? Límite superior. No. ¿Qué hemos Intervalos dicho? de clase. Excelente. Intervalos de clase. ¿Está bien? Está mal. Intervalos. Ahora sí. Para poder interpretar mejor estos límites superiores, ¿no? ¿Qué más podemos saber? Ahí hay etiqueta de datos, tabla de datos. No, esto no. Hasta ahí tal vez. Ya. Pasemos al siguiente. La formita les decía, ¿no? La forma que se desea. Observen esta por ejemplo, ¿no? O esta que ya está en líneas horizontales. No se lo está con fondo negro, fondo azul. O se observan líneas horizontales. Es para elegir el tipo de gráfico. Estamos ahí. ¿Ya? Luego, aquí, a ver, esta opción. Ya, las categorías o los intervalos de clase. Creo que aquí se puede cambiar, ¿no? Que nos muestre, por ejemplo, cómo era de 7 a 11. Esta puede ser de 11 a 15. Esta de 15 a 19, así sucesivamente. Ya, entonces ya tenemos la primera gráfica. ¿Está bien? Ya. Un poco más pequeñito lo haremos, no nos va a alcanzar. Exactamente. Bien, vayamos aquí al inciso B. ¿Qué gráfica viene? Señoritas, jóvenes, ¿qué gráfica viene? Polígono, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, mejor, ¿cómo hacemos? Así haremos para que no se pierdan, porque les voy a enviar, ¿no?
Ahí, ya, es el histograma. Aquí va a ser ¿qué vamos a colocar aquí? ¿Qué les decía? Polígono de frecuencias. Muy bien. Solamente como polígono. Solamente como polígono. Ya. Entonces, por aquí vamos a hacer. Ya. ¿Qué necesitamos? Las marcas de clases y la frecuencia absoluta. Muy bien. Pero es conveniente, a pesar que lo ha dicho de forma correcta, ordenadito, ¿no? Para dónde estamos aquí. Marcas de clases sobre el eje X y la frecuencia absoluta sobre el eje Y. Entonces, a veces es bien conveniente ser ordenaditos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Entonces, por aquí, a ver, vamos a hacer esta operación. No tenemos marcas de clase. No, aquí debía venir marcas de clase, no hay problema. Marcas de clase, entonces, por aquí lo haremos. ¿Pueden dictar? Por favor. 5, 9, 13, luego 17 y 21, creo. Por favor, me disculpan y verifiquen, por favor. Ya, verifiquen. ¿Está lo mismo? Marcas de clase. Luego, ¿qué más vamos a considerar? La frecuencia absoluta, licenciado. Es esta, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, hablen pues, señoritas. Para... Ya está. Muy bien. ¿Correcto? En ese orden. Eje X, eje Y. Por tanto, aquí vamos a hacer... No. Ya, ahí haremos la gráfica. Vamos a sombrear lo que decíamos. Vamos a ir a la opción insertar. Gráficas. Ya. ¿Cuáles? Está entre estos dos, perdón. Entre estos dos está. ¿Cuál será el polígono? Aquí ya no les especifica, ¿no? No les indica nada. Aquí tampoco no dice histograma, no dice la torta. Entre estos dos está. ¿Cuál es el polígono? Pueden ya fijarse. El de abajo de la torta, licenciado. Este. Sí. Excelente. Reconocemos y hacemos clic. Ya, entonces, a ver, vamos a ordenar. Ahí. Y vamos a parte. Perdón, parte. Ahora sí. Un poquito más, ponemos. Ya, ¿habrá relación con los datos? Con estas dos columnas. Sobre el eje X dice marcas de clase. Marcas de clase tenemos el 5. Observen el 9, pero está un poquito más antes del 10, 9. Luego tenemos el 13, está entre 10, 15, 13. Luego tenemos el 17 y finalmente el 21. ¿No? Sobre el eje X, marcas de clase. Y sobre el eje Y, la frecuencia absoluta. A la primera marca de clase 3, ¿no? Le corresponde la absoluta 3, 6, ¿está bien? 9, correcto. 9 baja a 5. Y finalmente el sinsacón 2. Es el polígono de frecuencias absolutas. Lo mismo. A ver, miremos solamente aquí, por favor. Aquí. Y siempre encima del gráfico. ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué variable estamos utilizando? Ingresos, licenciado. Muy bien, son los ingresos. Ya. ¿Qué tal si colocamos ahora aquí? Entonces, ¿aquí qué vamos a colocar? Sobre el eje Y. ¿Qué se presenta? Frecuencia absoluta. Muy bien. Muy bien. Y sobre el eje Y, ahora aquí. Marca de clase. Muy bien. Entonces, nos va a ayudar a interpretar ese título. ¿Ya? Marcas de clase. Marcas de clase. Aquí está nada.
todo está mal. Ya está. Ahora sí, ¿no? Podemos ir a lo que les decía, lo más importante para la interpretación es ¿ya? Ahora ya tenemos en la parte superior de la gráfica la frecuencia absoluta que corresponde a cada marca de clase. ¿Está claro? Vayamos a la tercera. ¿Qué viene? En C viene ¿qué viene, chicas? La ojiva, licenciado. Muy bien, perdón. La ojiva. La ojiva. Nada. La ojiva. Y haremos en esta partecita. Bien, ¿qué necesitamos para la ojiva? Intervalos de clase y frecuencia absoluta acumulada. Ya, entonces la primerita te falta algo, señorita. Decíamos. En el eje X, intervalos de clase, el límite superior. Muy y en bien, el eje muy Y, bien. frecuencia absoluta acumulada. Excelente, joven. Entonces podemos, la misma operación vamos a realizar. Esta. No. Esta. ¿No? Esa vamos a considerar. Por aquí iremos, por aquí no iremos. Esa ya tenemos. Nada. ¿Qué pasa? Ya, a ver, una vez más. Necesitamos esta, decía, ¿no? Esta. Por aquí puedo colocar. Nada. ¿Por qué no quiere copiar? Ya, ¿cómo hacemos? No quiere copiar. No puedes, estoy haciendo mal. Dice el límite superior de los intervalos de clase. Esta es esta, pues. Esta era. Perdón, esa era. Ya, entonces por aquí traemos. Por aquí vamos a ver. Ahora sí, observen. Ya. Límite superior, ¿qué más nos indica? Yo me equivoco. ¿Qué más indica? Frecuencia absoluta acumulada. Excelente. Esta. Ahora le acompaña a límite superior esa columna. Observen, facilito, ¿no? Entonces, ahora vamos a abrirnos más espacio. Muy bien, para la hojita, por aquí. Entonces, vamos a... ¿Sí? Se ha copiado mal. Es 3, 9, 18 y aquí 7, 18, 33. Excelente. En términos de esta columna a copiar. Ya, entonces haremos de esta forma. Ya. Para la primera, ¿cuánto era? 3, ¿está bien? 3, luego 9, luego 18. 23 y 25. Buena, señorita. Enseguida le anoto. Buena la observación. ¿Cómo es esto? Ya, ahora sí. Entonces, superior y la acumulada para la otra. Y les dije que es la mitad de la gráfica de una campanita. ¿Ya? Entonces vamos a insertar aquí. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es? Ya aparece aquí porque hemos introducido datos, ¿no? He sombreado esos datos. Por tanto, aquí les va a dar la idea. ¿Cuáles las señoritas? Es esta, ¿no? Es esa. Identificamos y aceptamos. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya podemos. Ahora sí. Muy bien. Y excelente. Entonces, lo mismo, ¿no? Con esta opción vamos a ir al título del gráfico. Perdón. Título del gráfico siempre en la parte superior. A ver, estaremos. Se presenta ingresos. Ya, de forma similar podemos ir a colocar aquí, ¿no?
etiqueta, títulos de los ejes, esto es lo que más interesa. Esto. ¿Para qué? Para interpretar. Si ustedes observen ahora, observan, sobre el eje X tenemos el límite superior de cada intervalo de clase. Para el primer intervalo, el superior, 7. El siguiente, 11, ¿no? Cercano a 10. El siguiente, 15. Ahí está correcto. 19, ¿no? Antes de llegar a 20. Y finalmente, el 23, ¿no? Antes de llegar a 25. Pero, ¿qué tiene por altura? La acumulada. 3, 9, 18. Este está excelente. A 15, al límite superior del tercer intervalo 15 le corresponde 18 por altura o la acumulada. Luego el 23 y el 25. Esta es la hojiva. Entonces tenemos el histograma, el polígono y la hojiva. Esta no corresponde. Vamos a ver. Esto no corresponde. Muy bien. A ver. Ya. Podemos la tercera, creo. Aquí podemos. Ahora queremos. Perdón. Inciso, ¿qué viene? Inciso. Consideramos. Entonces, aquí no hay problema, les decía. Entonces vamos a considerar. A ver, vayamos con esto. ¿Ya? Vamos a ir a insertar. Directo a la torta, vamos. Y aquí, sexta. Ya, tercera, hacemos un clic dentro de la gráfica. Y necesitas. Entonces, ya, ahora sí, no, más allá. Ya, ahora sí, esta es la gráfica. Lo importante es que la torta siempre debe de producir el 100%. Luego ya podemos adornar, ¿no? Con las etiquetas, lo que habíamos hecho antes, de esta forma, ¿no? Colocar título, especificar aquí para los sectores circulares. ¿Está bien? 55, 55, 60, 40, 100. ¿Está bien, no? Ya ustedes pueden, ya hemos hecho. Lo que quiero llegar, porque ya tenemos apenas 7 minutos, al cuadro estadístico tipo 3 que considera variable cualitativa. Ahora puede ser nominal u ordinal. Cualquiera de los dos acepta. Y la gráfica que más se utiliza es esta, la torta. ¿Ven? Veamos más a la derecha. Más se utiliza el diagrama de sector. Por aquí haremos la gráfica. En este caso solamente es, ¿no?, sombrear, luego insertar, directo a la torta nos damos. La tercera, siempre en tercera dimensión, un clic dentro de la gráfica podemos elegir. Esta es la. Entonces, y ya. Esta es la más importante, porque observen el iconito de azul, representa celulares Nokia. ¿Y qué es el azul? El 20%, ¿no?, del total. ¿Ya? El anaranjado Samsung, con el 33%. El plomito, el G, con el 40% de la torta, ¿no? De la torta, o el 40% del total de los datos. Finalmente, el color amarillo Huawei, solamente el 7%. Y podemos igual colocar, ¿no?, etiquetas. Colocar etiquetas, a ver, vayamos con esto. Lo mismo, ¿no? Hay una gráfica que muestra en el mismo, que separa los sectores.
Vamos a tratar de conseguir. No, es lo mismo. Estábamos en la primera. Ahí estamos. No. ¿Cuál estaba? Esta era, ¿no? Esa era. Tampoco era esa. ¿Cuál era? No. Licenciado, hay uno en el que se puede separar los colores de la tabla. Ya, está en aquí. No, donde está usted manejando, en el pincel de abajo, Ya, pincel. ese, el que estaba arriba. Perdón. ¿Está? Sí. Ahora usted se acerca, sí, usted se acerca a la torta y le va a aparecer un, para separarse, usted seleccione ese. Ya, aquí, un clic. Sí, licenciado. Ya, ahora. De ahí usted se acerca a la tabla, a la torta y le hace clic. Ya. Y salen ahí puntitos dentro de la torta. No hay. Selecciona un sector, dice. Ya, ahora sí. Y lo Ya puede sale. mover. Ah, ya. Sí, pero había otra formita. Ahora, ¿qué hago aquí? Aléjelo un poco del centro. Qué interesante. Ahí. Excelente. Ya, ¿qué apellida, señorita? Cortés Calizaya. Cortés Calizaya. Isabel. Nombre. Isabel. Muy bien, señorita Isabel. Ya, sí, pero hay ¿qué les digo? Otra opción. Directamente lo separa. Aquí es interesante para poder, ¿no? Realizar la interpretación. Y lo mismo con estas opciones podemos, ¿no? Hacer títulos, título de la gráfica, y o encima del gráfico, con el pincel podemos, aquí había estado. Después de realizar esa operación, ¿no? O esa otra. Interesante para la interpretación. Bien, quería acotar algo. En la práctica que he enviado, tienen gráficas, ¿ya? Tienen para cuantitativa y para cualitativa. Ahora bien, les he dejado esta opción. Si lo realizan en Excel, mejor si lo realizan en Excel, lo pueden imprimir y pegar a la gráfica, a la práctica, perdón. Pueden pegar a la gráfica, no importa, como última hojita de la práctica, pero indicar a qué ejercicio corresponde. Creo que es entre el 2 y el 8, creo es realizar gráficas. Perdón, entre el 2 y el 3, es que está en el ejercicio 8, ¿no? Dice construir las gráficas para el ejercicio 2 y para el ejercicio 3. Entonces, repito, lo pueden hacer en Excel, de bonito lo hacen, pueden imprimir y pegar como última hojita de la práctica. Licenciado, la práctica será manuscrito o todo en Excel. No, manuscrito. ¿Cómo hacemos? Por esta vez que sea manuscrito, ¿ya? Quiero ver cómo lo hacen, manuscrito, y porque vamos a seguir con la determinación de indicadores, más Excel vamos a utilizar. Ahí les voy a enseñar cómo se determinan los diferentes indicadores. Ahí ya lo podemos hacer de forma, ¿qué decías? En Excel y enviar en Excel. ¿Sí? Los indicadores, la interpretación, tal vez la gráfica. Ya, ¿estamos claros? Sí, licenciado. Ya, tenemos 10:25. Podemos quedar ahí. Ya tenemos, creo que ya hemos agotado el tema 1. Ya hemos agotado el tema 1 en la parte de distribución de frecuencias. Tienen 2 prácticas a resolver. Por tanto, ya podemos empezar la siguiente clase al tema 2. Y la determinación de los diferentes indicadores. Entonces, a partir de la clase siguiente vamos a utilizar este tipo de distribuciones simples, que los datos no están agrupados, y distribuciones para datos agrupados en intervalos.
¿No hay pregunta para quedar ahí? Licenciado, Sí, adelante. me tenía que anotar la participación. No le he anotado, ya me dices tu nombre. Juanca Condori Belén. Ah, ya, muy bien, señor. Gracias, licenciado. Juanca Condori. Belén. Nombre, perdón. ¿Helen? Belén. Ah, ya. Belén, muy bien. Sí, licenciado, gracias. Ya, entonces quedamos ahí, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.